Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Esperemos pues que todos se encuentren bien en casa. Esperemos que todos pues esta cuarentena nos mantenga así como hemos iniciado, con salud, con vida, con paz y en familia. Esperemos pues que todo esto pues marche bien. Sabemos que no ha sido fácil permanecer tantos días en casa. Tal vez algunos pues que solo se sale con la limitación de un día, pero todo es por nuestra salud y por la salud de los nuestros. Vamos a iniciar esta noche, un gusto saludarlos. Mi nombre es Irma Almendares y esta noche pues estaremos pues con Pamela Figueroa. Sí, Pamela Figueroa es una joven, una señorita pues con mucho talento y yo sé pues que muchos de ustedes pues les encantará tener esta plática que es más que todo pues el hecho de preguntas y respuestas, el compartir experiencias, el hecho de que muchas personas tienen la idea de que solamente son niños, pero lo que no se sabe es que también hay adultos, también hay jóvenes, también hay personas, pues, como bien lo digo al inicio, adultos. Y es eso lo que vamos a hablar el día de hoy. Hola Pamela, un gusto. Hola Irma, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Quiero decirles de que hemos, hemos hecho algo titánico, hemos hecho pues hemos estado ahí en una comunicación con todo, pues, con el afán de que Pamela pues se sienta a gusto, que se sienta cómoda y que no sea algo como la hacía de el banquillo de los acusados. No es eso, Pame. Es el hecho pues de que transmitamos eso a las demás familias. Eso que yo sé que vos tenés. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Arrancamos. Ok, muy bien. Quiero decirles que, como les decía, sabemos que muchas veces se habla de los niños con autismo, de el autismo en la infancia, eh, pero como les mencionaba, el autismo también es una condición para toda la vida y es por eso que no podemos quedarnos solamente pensando en niños, 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 que siempre hablamos niños y eso pues los niños crecen, ¿verdad, Pamela? Sí. Y las niñas también. Y pues como la ley de la vida, nos convertimos en adolescentes o en pubertos, adolescentes, jóvenes, adultos, hasta llegar pues a la vida adulta. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, vamos a ver, Pamela. Quiero que me respondas una serie de interrogantes que las vamos a ir discutiendo una a una, ¿sí? Muy bien. Quisiera, Pame, que, que nos digas cómo fue que descubriste que algo pasaba. ¿Cómo fue que dijiste que alto, alto, alto? ¿Qué pasó? Sí, si llegaste a ese punto en decir, algo pasa conmigo. Algo pasa que siento que no soy igual que las demás jóvenes, que decir, pero ¿qué me pasó? ¿Sí? Sí. Ok. Creo que en mi caso, bueno, desde que soy muy pequeña, Uh-huh. siempre me sentí muy diferente a los demás niños. Desde que estoy muy pequeña recuerdo eso. Pero creo que sobre todo en la adolescencia fue donde tuve un poco más de problemas. Pero creo que aún así eh, yo jamás había escuchado sobre autismo o síndrome de Asperger ni nada relacionado. Sino que fue hasta hace unos años que yo vi un reportaje sobre un chico con síndrome de Asperger
y me llamó la atención el nombre y como pasa con muchos de nosotros, cuando nos llama la atención un tema, comenzamos a investigar todo, todo, todo. Entonces, pues yo comencé a investigar y sin quererlo me sentí muy identificada con las características que se describían. Sobre todo cuando leí un extracto de un libro donde hablaba sobre las características en las niñas y en las mujeres. Pero aún en ese momento, aunque sí pensé que quizás tenía algunas características, no le dije a nadie, sino que fue hasta que estuve en Guatemala 2 años eh, con una terapeuta. Ella, después de que estuve varios meses en terapia, me dijo que estaba preocupada porque veía que en ciertos actos yo no mejoraba, como estaba estancada. Y pues yo dije a ella que ella a veces sentía que era diferente a los otros o que algo era diferente en mi manera de pensar o de ver el mundo. Y hablé sobre lo que había investigado. Y ella me animó a que buscara una asociación que está en Guatemala, que se llama Asperger Guatemala, Aspergua. Y bueno, ya me comuniqué con ellos, me hicieron el diagnóstico y todo. Y cuando vine a Honduras, que bueno, fui a POAUT para hacer el diagnóstico con el nuevo humano, y me dieron el diagnóstico dentro del espectro autismo. Ok. Sí me llama la atención, Pame, el hecho de que sabes perfectamente esa diferencia entre mujer dentro del espectro o niña dentro del espectro a varón dentro del espectro. Sí hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos quieres decir cuáles son algunas de esas diferencias que decimos? Pero si hablamos si hablamos del espectro, ¿cómo pueden haber diferencias? Mucha gente piensa que es receta de cocina, que todo va a ser tal cual, y sabemos que no es así. Sí te gustaría decir alguna de esas características en mujeres o niñas, porque somos girl power, ¿verdad? ¿Características diferentes entre hombres y mujeres? Ajá. Así como las que más creo que son un poco más significativas, creo que por ejemplo los varones son un poco más como tienen mayores problemas de comportamiento, suelen como actuar con más o tener más conductas disruptivas en la escuela o en su casa. Y eso hace que busquen ayuda para ellos por problemas para manejar la ira y cuestiones así. Mientras que las niñas suelen ser un poco más tranquilas. Bueno, al menos en mi caso, yo era muy tranquila, nunca problemas en la escuela. Creo que eso, más que todo, pasaba desapercibido en la escuela. Sí era muy inteligente y todo, pero realmente las maestras nunca se fijaron en mí. En mi casa igual, mi mamá me iba por toda la casa y quizás me encontraba jugando en una esquinita yo sola, no molestaba a nadie. Otra cosa es, por ejemplo, los intereses, porque los varones suelen interesarse, por ejemplo, en trenes o en cuestiones tecnológicas, ahora sobre todo de informática, y las niñas suelen tener interés diferentes. Por ejemplo, en mi caso era más la lectura, aunque también me gustaban números, a los niños les gustan, a los varones también les suelen atraer mucho los números, a mí me gustaban mucho los números y la lectura. En
En la vestimenta, por ejemplo, quizás es un poco más fácil en los varones, porque los varones generalmente se visten como ellos quieren. Y de las niñas se espera que se vistan con vestidos, que se pongan siempre ropa rosada, chonguitos, diademas, adornos y cuestiones así. Y para mí eso era muy incómodo. Bueno, mi mamá me ponía vestidos y yo a los 2 minutos ya lo tiraba para allá y me iba sin vestido. O cuestiones así. Nunca he utilizado maquillaje porque me incomoda, no me gusta ponerme cosas en la cara. Los aritos tengo son súper pequeños y los tengo desde que estoy chiquita prácticamente, ya me acostumbré a ellos, pero no puedo utilizar otro tipo de aretes ni nada, o andar mucho adorno ni nada de eso. No, y generalmente me visto con ropa camisetas porque son más cómodos. Ok, muy bien. Pero sí, sí veo que sí, los lentes no pueden faltar. Los lentes no pueden faltar porque si no, hay problemas, ¿verdad, Pam? Y eso no es parte de, eso es parte pues ya propio de nosotros. Es como tener los ojitos en vitrina. Pero Pame, te está mandando saludos Andrés, no sé si te acuerdas de Andrés. Andrés está muy pendiente también, que es también un joven que está muy pendiente de las redes sociales. Un saludo Andrés. Pame, tenés que saludar a Andrés también, sí. Creo lo último que escucharle poco nunca es importante. Ok, que te manda saludos Andrés. Andrés, sí, a él Andrés también. Alejandro. Andrés Alejandro Pereira. Ok, Pame. Saludos, Andrés. Pame, ¿cómo fue el hecho de decir, cómo fue para vos, fue un balde de agua fría caer a la conclusión del diagnóstico o era algo que se esperaba, era algo que sí tuvo sus complicaciones o se asimiló de la manera más natural? ¿Cómo fue? Creo que para mí fue sobre todo un alivio. Porque, bueno, yo realmente estaba casi 99% segura de que el diagnóstico iba a salir positivo, pero siempre estaban como esas dudas, y si no es eso, ¿qué es entonces? Pero cuando recibí los 2 diagnósticos me sentí muy aliviada, como, casi como si me hubiesen quitado un gran peso de encima. Eh, Sobre todo creo porque comencé a entender que no es que yo fuera una mala persona o que algo estuviera mal dentro de mí, sino que simplemente mi mente, mi cerebro funciona de manera diferente a las demás personas, y eso me dio sobre todo a hacerme a mí misma, a ser más tolerante conmigo misma y con los demás. Que igual si el diagnóstico no es una gramática ni que eso va a solucionar los problemas, pero sí es un gran paso que ayuda a la persona a empezar un camino y a continuar. Sí, yo recuerdo bien, Pame, cuando se estaba esperando el diagnóstico y había como esa angustia y eso de decir, y me decías, Irma, pero es que yo ya investigué, es que yo ya investigué y me dijiste, y si no tengo autismo, tengo otra cosa y con la cara así como realmente asustada. Y me decías, entre autismo y lo otro, Irma, yo prefiero autismo. Y si no sale autismo, ¿yo qué voy a hacer? Y estabas como con aquella tensión de decir, no,
No, pero ¿cuánto tiempo se va a tardar? Pero yo ya quiero que manden eso. Yo no duermo pensando en que, Sí. y si la posibilidad de que no fuera, porque sí, ya tenías el diagnóstico en Guatemala con Aspergua, pero ya no estabas en Guatemala, estabas aquí en Honduras y por ende necesitabas algo que te avalara no solamente en Guatemala, sino en Honduras, de donde vives, pues de donde resides. Entonces, para tener como esa tranquilidad, sí recuerdo muy bien cuando estábamos a la espera de ese informe y fue como angustiante. ¿Sí te acuerdas? Y si te acuerdas cuál era el, el otro diagnóstico que decías. Sí o no. Bueno, yo tenía como varios, pero creo que el que le mencioné en ese momento, no sé si era trastorno obsesivo compulsivo Uh -huh, o era esquizofrenia, uno de los dos. uh -huh. Porque, bueno, yo le mencioné a usted que yo muchas veces tenía como muchos pensamientos repetitivos, repetitivos, repetitivos. Y esa era como una de las características del TOC. Y bueno, la diferencia con esos dos diagnósticos, que ellos también pueden ser comórbidos con el autismo, es que si hubiesen sido los otros dos diagnósticos, hubiesen necesitado medicamentos, mientras que con el autismo no se necesitan medicamentos a menos que haya una comorbilidad junto con el autismo. Y bueno, otra diferencia también creo en ese aspecto es que bueno, lo que en Honduras gente más utilizan el manual diagnóstico del DS4 y aquí usan el 5. Entonces, se acababa de dar como ese cambio entre los dos manuales y había muchos psicólogos también que estaban un poquito enredados cómo unir el autismo y el Asperger. Pero bueno, por suerte los encontré a ustedes, que son una asociación que tienen mucha preparación y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Qué bueno, Pame. Pame. Y otra pregunta. Muchas personas, hablando del mito, ¿verdad? De que decíamos al inicio, muchas personas piensan de que estar dentro del espectro y ser adulto es como más fácil. ¿Qué piensas de eso? ¿Si es más fácil o si es realmente complejo? ¿Qué dices? Um, Creo que hacer una comparación entre los niños y los adultos primero es bien complicado y me parece que es hasta injusto porque independientemente del nivel en el que el niño esté, si es nivel 1 o 3, eh, para empezar cada uno tiene sus retos y sus necesidades terapéuticas. Y independientemente del nivel también, al ir creciendo uno también va mejorando, va madurando y muchas cosas cambian. Pero creo que a veces se da un poco de problemática en la comunidad cuando se hacen comparaciones también entre los niveles. A mí realmente no me gusta mucho decir eso de altamente funcional, porque a veces me pregunto altamente funcional en qué, porque aunque a simple vista algunas personas me vean y piensen que no pasa nada conmigo, va a haber en otras situaciones que sí me cuesta mucho y que no voy a ser tan altamente funcional como la sociedad espera. Y es como un poco doloroso para uno escuchar eso, que minimicen lo que uno está pasando, porque cuando recibí un diagnóstico en la edad adulta, y yo creo que hace unos días estuve pensando mucho en eso y lo compartí en mis redes, es que recibir un diagnóstico en la edad adulta no significa que nosotros hayamos sufrido menos,
sino que nos tocó sobre todo subir solos muchas veces, porque quizás las personas no nos comprendían, incluso nuestra familia, por lo mismo que no entendían. Mientras que a veces cuando el diagnóstico, y creo que por eso es muy importante identificar los niños, identificar que si tienen alguna problemática, independientemente de lo que sea, porque tener ese acompañamiento desde la niñez y en la adolescencia creo que puede hacer un gran cambio en la vida de la persona y evitar muchos conflictos que se pueden dar en la edad adulta. Okay. Sí, realmente yo leí lo que posteaste en las redes sociales y es real, porque decimos, ok, se hace el diagnóstico temprano, eh, 18 meses, por dar un caso. Hay un acompañamiento de la familia constante y ahí que están avanzando juntos. En cambio, cuando se hace un diagnóstico y justamente llega la persona adulta y ya nos ha tocado, no ha sido el primer caso, Pame, tenemos otros casos que llegan por información y nosotros decimos, sí, ¿cuál es el nombre de su niño? No, quiero evaluarme a mí, no a mi niño. Vengo por mí. Ok, ok, bien. Entonces ya se hace. Si bien es cierto, realmente como que si se hubiera guerreado solo, ¿verdad? Y como decimos, la familia no es que tenga un papel de villano, sino simplemente es el hecho pues de desconocer, y al no saber, eso es lo que a veces provoca algunas conductas o algunas situaciones que pueden ser a veces difíciles. Pero Pamé, si pudieras cambiar el diagnóstico, lo harías. No, no creo que lo cambiaría por nada del mundo. Incluso si existiera una cura, como muchos piensan que hay y que no hay, Ujú. tampoco lo elegiría porque yo creo que el autismo forma parte de mí, parte intrínseca de mi personalidad y de todo lo que soy. Y no sé, eliminarlo sería como eliminar una parte de mí misma. Em, Creo que eso me ha ayudado, por ejemplo, a enfocarme en temas que ahora forman parte de mi vida profesional, como el dibujo y la escritura, y que me han ayudado mucho hasta el momento de hoy, porque um, el autismo hace que nos enfoquemos en temas de interés hasta que nos volvamos prácticamente expertos en ellos. Y muchas veces lo hacemos de manera autodidacta. Bueno, al menos yo desde muy pequeña fui muy autodidacta en muchas de las cosas que sé. Y bueno, ahora la universidad pues me ha ayudado a desarrollar eso en un ámbito ya más profesional. Y pues también creo que me ha hecho mucho más tolerante e incluyente que otras personas. Eh, yo puedo ser amiga prácticamente de cualquier persona sin juzgar ni prejuzgar a nadie, porque sé que muchas veces las demás personas hacen eso conmigo y no me gustaría pues que hacer sentir mal a otra persona de esa forma. Y creo que también muchas veces nos ayuda a ver como el mundo de manera diferente, quizás a ver diferentes puntos de vista o encontrar soluciones diversas a las que tienen las demás personas. Pame, y sabemos que hay un boom entre cuantas curas que surgen y sé que sos eh, una asidua facebookera o una persona de las redes sociales ahí. Y sé que en muchas ocasiones te has dado la tarea de debatir entre una madre o un familiar que empieza a decir,
no, es que yo quiero que se encuentre una cura o yo quiero que esto pase. Y sé que muchas veces, no solamente una vez, te has tomado la tarea de escribirle, señora, ¿qué le has dicho, Pame? No, no quiero ser yo a tomarme la atribución yo de decir qué es lo que les has escrito, no en una vez. En cuántas páginas que hay buscando una cura, no en una vez, sino que si me podrías decir al menos 3 veces, que podamos decirle a las familias, al menos, o las personas que nos ven, 3 veces en las que yo sé que han sido más de 3, en las que te has tomado la molestia de responderle y decir unas pequeñas frases o comentarios. Si nos compartes, Pame. Sí, yo creo que incluso ahora todavía hay muchas veces que sí me ha tocado denunciar muchas páginas en internet que ponen supuestas curas para el autismo, como que les den a los niños clorito de sodio, que prácticamente es darles cloro, y se inventan un montón de otras curas y cuestiones así. Y muchas veces, bueno, estoy en un grupo de Facebook que es síndrome de Asperger en adultos. Y muchas veces ahí nos comparten cuando encuentran alguna página que anda promoviendo curas para los niños autistas y cosas así. Entonces, cuando encuentro cosas así, me tomo el tiempo de primero denunciar la página, sobre todo porque, bueno, la buena noticia es que hace poco Facebook incluyó la cura para el autismo como una de las cosas que se debe bloquear en las redes y que ellos pueden bloquear fácilmente, entonces como que ya está prohibido comentar todo ese tipo de cosas en Facebook. Eh, entonces, después de esto, pues a veces incluso me tomo la libertad de escribirles a algunos de ellos, algunas personas que pues lastimosamente por su ignorancia creen cualquier cosa que encuentran en las redes sociales y pues sí les he dicho que no deben hacer eso con sus hijos o como que cómo es posible que piensen en quitarle el autismo a sus niños si el autismo es gran parte de lo que ellos son realmente y que muchas veces buscar una cura es verlo como desde un punto de vista capacitista, porque pensamos que, que si se curan de esto, los niños van a ser normales, entre comillas, pero realmente eso es una cuestión muy complicada, como tratar de definir la normalidad. Eh, lo que hay que hacer realmente es más bien tratar de cambiar la sociedad para que puedan dar espacios más incluyentes dentro de la misma. Por ejemplo, algo que se debate mucho es que los niños que no son verbales, e incluso muchas personas ahí sí dicen, no, es que los niños que no son verbales, pues ellos sí deberíamos de buscarles una cura, porque sufren mucho, etcétera, etcétera. Pero para empezar, muchas de las cuestiones que hacen sufrir a los niños que son no verbales son otras comorbilidades que están asociadas al autismo, ya sea la epilepsia u otros diagnósticos. Pero también no sé, creo que es como un poco injusto quizás esperar que los niños se conviertan en algo que los padres quieran en lugar de como de quizás luchar para que el niño pueda ser la mejor persona que pueda ser. Pero sí, les he dicho un par de cosas por ahí. A veces entienden, a veces no entienden, pero ahí tratamos de hacer conciencia. Recuerdo una vez, Pame, en una de esas que yo estaba, igual te sigo y sigo alguna de tus páginas, ahí estoy como de incógnito. Y recuerdo haber leído una frase que no la dijiste y le pusiste, señora, y voy a decirlo como en un tono, señora, en vez de buscar una cura, acepte a su hijo, acéptelo tal cual es. El autismo es parte de su esencia. ¿Por qué no lo acepta en vez de buscar curas?
Un comentario y yo me lo quedé así y yo dije, ¡ah! Pamela, escribiste eso. Porque fuiste tajante. Entonces, el decir, literalmente, así lo dijiste, lo escribiste en ese post, señora, en vez de buscar curas, acepte a su hijo, porque el autismo es parte de él, es su esencia. No busque curas, ámelo tal cual es. Si te recuerdas esa vez. Sí, ¿verdad? Sí, Yo creo me que sí, quedé. la verdad que la verdad Yo, que he comentado tantas veces que no recuerdo las palabras exactas, pero sí creo que sí, sí. Más o sí, menos casi siempre eso es lo que menciono. sí, justamente en las redes sociales, una vez me dijiste, estábamos en la misma página y me dijiste, Irma, no vaya a comentar nada. Usted no vaya a comentar nada. Y yo me quedé así. Sí, porque es una página, como bien dijiste, y me dijiste, Irma, no vaya a comentar nada. Yo sé que hay muchos papás que se meten a este tipo de páginas para supervisar qué es lo que se habla en este tipo de páginas. Sí, ¿te recuerdas esa vez? Como que yo me mantuviera como de incógnito porque si sabían que yo no era parte de, y va y me confundían con papá de esos que están ahí viendo qué es lo que están hablando, que muchas veces en las páginas lo que hacen es como una catarsis, una catarsis. Oigan, ¿cómo se sintieron, por ejemplo, cómo se sintieron el día de hoy? Hoy tuve un ataque de pánico, un ejemplo. Y ahí mismo, en este tipo de páginas, sí he observado que hay como esa unión, como el decir, no te preocupes, yo lo pasé también y yo lo superé con X actividad, con una técnica de relajación, por ejemplo. Entonces, sí yo les digo, pues, a quienes sigan a Pamela en las redes, si empiezan a seguir algunas de esas páginas, por favor, no vamos a estar así solo observando, porque hay temas tan propios que son suyos. Realmente uno está para aprender, uno está no con el afán de ser metiche o fisgón, sino es con el afán de aprender y saber pues un poco más acerca de que me decías justamente y te recuerdas la última plática que tuvimos de una amiga, pero fue por la de las redes, fue la de las redes, que me dijiste, Irma, Ah, ya, ya. sí te acuerdas ya, solo te estaba dando una pista. Sí, Que, enviaste que ella también está dentro del espectro, que ella también es una mujer adulta y coincidieron en una página, ¿sí te acuerdas? ¿Qué tal salió el experimento? pues salió mal. No, salió mal en el sentido de que no me contestó. No sé si es que habrá cambiado de página o qué, pero nunca me contestó. Yo le envié una solicitud de amistad porque yo le mencioné a usted que a mí me interesaba quizás formar un grupo de jóvenes, adolescentes, jóvenes y adultos que estuvieran dentro del espectro y que fueran de aquí de Honduras, como para poder entre nosotros, compartir experiencias y cuestiones así.
Bueno, lamentablemente ella no me contestó, quizás cambió de Facebook, no sé. No ha vuelto a comentar tampoco en el grupo en el que estamos, así que no sé qué habrá pasado con ella. Pame, pregunta a las personas pues que nos están viendo. Gracias, Okay. gracias a todos por tomarse un minuto de su tiempo y más que una plática es también pues que no solamente por parte de nosotros como profesionales escuchen, sino que sea una persona que vive, que siente y que ve directamente el mundo como nosotros a veces no los percibimos. Esos detalles, esas acciones o esos pequeños puntos que para nosotros a veces pueden ser tan naturales, pero para nuestra población no. Nos pregunta alguien, Pame, si ahorita estás recibiendo terapia. Y si ahorita no estás recibiendo terapia, pregunta, ¿crees que retrocedas? Bueno, ahorita no estoy recibiendo terapia porque, bueno, resulta que antes de que comenzara lo del coronavirus y todo eso, eh, estaba intentando comenzar a un proceso con terapéutico dentro de la universidad, porque ahora tienen orientación psicológica. Pero bueno, lastimosamente recién empezado el ciclo universitario, pues comenzó todo esto de la pandemia. Incluso antes de que cancelaran clases, yo estuve un poco enferma también, entonces no estuve yendo a la universidad. eh, y no pude comenzar mi proceso lastimosamente, el cual yo decidí comenzarlo de nuevo porque el próximo año iba a ir a práctica profesional en la universidad. Y sí creo que podría ser que sí tenga un poco de problemas como para adaptarme en ese sentido. Pero bueno, igual ahora con lo que está sucediendo, tampoco voy a poder comenzar mi práctica, entonces pues por esa parte estoy un poco más tranquila. Em, que si podría retroceder porque no estoy en terapia, am, creo que sí, puede ser que haya cierto retroceso en las cuestiones del manejo de la ansiedad y eso, pero siento que ahora cuento con una red de apoyo, que yo sé que si en algún momento me siento mal o necesito ayuda, yo sé que hay personas que van a estar ahí para mí a cualquier hora del día. Entonces creo que por esa parte me siento bastante tranquila. Ok. Quiero decirles que Pamela pues está cursando su segunda carrera universitaria. Quiero mencionarles pues de que sí, como, como cualquiera de nosotros tiene sus retos, cualquiera de nosotros en algún momento he sido testigo como el estigma ha a veces tocado la puerta en muchos aspectos, pero estamos para cambiar, estamos para cambiar esos cánones que a veces se tienen y hablar de la neurodiversidad. No solamente estamos hablando de TEA, de, el ser humano por naturaleza somos neurodiversos. No somos todos tal cual, siempre lo voy a decir, no somos tal cual camisa de maquila, que van a ser una producción de mil camisas y todas iguales. No, no. Aunque no estemos dentro del espectro, no somos, la neurodiversidad está en todos nosotros. Entonces, es ahí donde también queremos que se tenga pues esa mente un poquito pues que seamos más abiertos. Pamela,
Alguien nos preguntaba, y creo que sí, esto va muy de la mano con una pregunta que te quiero hacer. ¿Hay crisis en la vida adulta? Sí. Lo único es que quizás son un poco diferentes, lógicamente, a las que tienen los niños. Porque, bueno, las de los niños se asemejan a mucho a una rabieta, que no una rabieta, pero sí son muy parecidas. Y bueno, en el caso de los adultos, al menos desde mi propia experiencia, es bastante diferente, sobre todo en mi caso porque realmente nunca he tenido comportamientos disruptivos ni de ese tipo, pero sí las crisis se pueden presentar, por ejemplo, como mucha ansiedad, a veces quizás, por ejemplo, mucho cansancio cuando estoy con muchas personas o me toca socializar mucho. Luego me siento muy cansada y me cuesta recuperarme. Y tengo migrañas, dolor de estómago y todo tipo de síntomas físicos. Y cuando llegan momentos muy complicados, sí puedo tener ataques de pánico. ¿Y qué técnicas o qué estrategias utilizas para bajar ese nivel de ansiedad que sabemos que a veces puede estar en high o a veces está en este nivel, pero sentimos que sube y sube y sube y sube? ¿Cuáles son? ¿Nos podrías compartir algunas de esas estrategias o técnicas que utilizas para volver a esa calma? Bueno, creo que en una primera etapa, o mejor dicho, antes de que llegara la crisis en sí, yo lo que intento es tratar de evadir las situaciones que me causan mucha ansiedad. Ah, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si alguien me invitara a ir a una discoteca, no creo que volvería a intentarlo porque ya lo intenté y no salió muy bien, que digamos. Entonces ese tipo de situaciones trato de evitarlas porque sé que no me hacen bien. Y si es una situación pues que no puedo evitar, trato de prepararme. Por ejemplo, el día de hoy, que yo sabía que es una situación un poquito estresante para mí, pues lo que más funcionó fue prepararme. Si yo sé que estoy preparada, pues eso me ayuda a sentir más tranquila. Y si ya no puedo evitarlo y sé que va a suceder algo, pues tratar de calmarme, tratar de respirar, eh, si no es descansar, descansar. Y en último término, si me siento muy mal, pues tratar de buscar ayuda. Sí sabemos que tienes pues ahí tu red de apoyo. Pame, ¿consideras que es importante esas redes de apoyo? ¿Consideras de que sí es necesario como tener esa, yo le llamaría un ancla donde poder mantenerte? ¿Qué piensas acerca de esas redes de apoyo? Yo sí creo que son muy importantes y no solamente dentro del espectro, sino en muchas otras cuestiones, pero enfocándonos dentro del autismo, creo que son fundamentales y son muy importantes. Y no quisiera como asustar mucho a los padres de familia ni nada, pero una de las situaciones más complicadas o que se da mucho en el autismo son los pensamientos suicidas o intentos de suicidio. De hecho, el porcentaje de suicidio dentro del espectro del autismo es muy, muy alto y se da sobre todo en jóvenes o personas que no tienen apoyo. Eh, por ejemplo, hace poco, y creo que comenté a usted eso, hubo una muchacha en Europa que se suicidó porque tenía mucho miedo de contagiarse de coronavirus y también porque estaba aislada. Entonces creo que es muy importante
tratar de crear esas redes de apoyo para que la persona no se sienta sola. Claro que sí, pienso que definitivamente es necesario y no solamente, Pame, y sabemos que bueno, sos vos la principal, pero también esas redes de apoyo también son importantes para la familia, ¿verdad? También es necesario que las familias pues tengan ese contacto cercano con su terapeuta, con la red de apoyo. No necesariamente estamos hablando que va a ser un profesional de la psicología, psiquiatría, un médico, sino que también esa red de apoyo es esa hermana que está ahí pendiente, que está con esas llamadas tan oportunas, con la comadre, el compadre, con aquella vecina que se volvió hermana, parte de la familia, con aquella amiga que fue más que amiga, sino que algo muy, muy cercano y podríamos decir familia. A eso nos referimos con las redes de apoyo, a eso nos referimos, a que busquemos esa persona, busquemos esa ancla, busquemos esa, esa palabra esa palabra de consuelo donde a veces todo se ve oscuro. A eso nos referimos con esas redes de apoyo, a eso. Si es creyente, con el sacerdote o con la hermana de la iglesia o con el pastor o con el presidente de la iglesia, es donde se sienta pues esa conexión donde se busca no solamente un sí a todo, sino que se busca que se dé esa mirada que me decía alguien esta semana en una atención que se tuvo, Irma, eso era lo que yo necesitaba. Yo ya lo sabía, pero yo necesitaba que alguien me lo dijera. Y tal vez no es decir lo que se quiere, sino es decir lo que se considera que es lo correcto. A eso nos referimos con las redes de apoyo. Decirles también que Pamela, como les decía al inicio, Pamela está sacando su segunda carrera universitaria. Decirles de que inició este año, inició ¿cómo decimos, Pamela? Como asistente o como terapista de arte. Y esto quiero decírselos porque yo no me lo puedo quedar. Yo quiero que ustedes sepan. Pamela, pues, vive en San Pedro Sula, y Pamela, pues, trabaja en una institución donde se brinda terapia a personas dentro del espectro. Y Pamela, pues, brinda la clase de arte. Y fue un reto porque hay tantas historias, porque hay tantas anécdotas que podemos decir, pero en unos meses, sí, en unos meses se pueden tener tantas experiencias. Y Pamela, te acuerdas de algunas de esas anécdotas? Porque, oigan, estar dentro del espectro y trabajar con la población. Pamela me llamaba todos los días y me decía, Irma, yo creo que me voy, porque ¿cómo puedo estar con ellos? ¿Qué puedo hacer? Pero esto no solamente es como un ingreso, agenciarse un ingreso, sino pues también esto se hizo como previo al ensayo a esa práctica profesional, porque la carrera que actualmente está sacando Pamela, yo no me la sé, sé que es ciencias del arte y algo así, pero luego se me olvida, y me lo ha dicho 1000 veces, pero luego se me olvida, pero ella se las va a decir, y esto sirvió para que fuera como un preámbulo a la práctica profesional,
porque eso también sé que llenaba de tensión, pero sé que nos puedes decir más, Pame, ¿cómo ha sido ese trabajo? A veces ha sido cansado, a veces ha sido agotador y no físico, sino que emocional. Sí, Pame. Bueno, yo comencé a trabajar en Nurca el año pasado, en septiembre. Y bueno, antes de eso, en mi universidad, yo ya había hecho un plan educativo sobre arte terapia, y traté de orientarlo específicamente para niños dentro del espectro del autismo. De hecho, el proyecto se llamaba Artea, arte terapia para niños y jóvenes dentro del trastorno del espectro autista. Y pues para mi sorpresa, en agosto, creo, a finales de julio, Nancy, que también es una persona a la que quiero mucho y que digamos que forma también parte de mi red de apoyo y de mis amistades, pues ella me invitó a empezar a trabajar en Nusca y para mí fue como mi sueño, un sueño convertido en realidad, pero tampoco voy a mentir, fue muy difícil, sobre todo los primeros meses. Eh, de hecho, únicamente voy los miércoles. Cuando hay alguna otra actividad, pues voy algunos otros días por la universidad y también porque está un poco lejos de mi casa. Pero creo que a pesar de todo, yo me siento muy agradecida de estar ahí. Sí hubo días en que pensé que no iba a poder continuar porque a pesar de que son niños dentro del trastorno del espectro del autismo, eh, la mayoría son no verbales, entonces a veces son un poco complicados, hay algo que gritan mucho y aunque yo los entiendo y todo, y sé que tienen su crisis y soy comprensiva en eso, pues a mí también me afecta cuando gritan y sí, pero ahí en Luca pues ya ellos ya me conocen, entienden mi situación y pues ellas, las mismas maestras me han dicho que cuando yo sienta que ya estoy muy así, muy estresada por los gritos de los niños, pues que puedo salir un momento a tomar aire y todo eso. Em, pero sobre todo creo que resaltaría las buenas experiencias que he tenido ahí. Por ejemplo, yo en Apoautis sí había visto algunos niños que eran no verbales, pero realmente nunca había intentado como conversar con ellos o tratarlos de más cerca. Y ahora pues he tenido la oportunidad de hacerlo y creo que a pesar de que ellos no pueden hablar o que están en proceso de habla, em, a veces solo una mirada de ellos puede decirlo todo. O sea, yo los veo a ellos cuando están felices y entiendo cuando están felices, cuando están angustiados, cuando es su día, cuando están en un mal día. Y a veces es muy difícil como desligarme emocionalmente de ellos, porque cuando los veo es casi como si pudiera sentir todo lo que ellos sienten. Y ese es otro mito del autismo, que muchas veces las personas piensan que las personas dentro del espectro autista no tienen empatía y en eso están muy equivocados también. De hecho, muchas veces somos hiperempáticos, nos afecta mucho lo que sienten las otras personas. Y por esa parte creo que sí me ha costado un poco, pero además yo estoy súper feliz, súper feliz. Sí, realmente, Pame, cuando uno empieza a trabajar y hacer esa conexión, como decís, una mirada, una mirada puede decirlo todo, puede decirnos si anda en sus días, puede decirnos si necesita más tiempo, si, si tal vez ese día no quiere tener una conexión o realizar alguna tarea. Realmente esa mirada
nos habla mucho. Y es ahí donde tenemos pues que ir haciendo pues ese trabajo de detectar ese lenguaje que puede estar aquí. Pame, y quiero pues, hay tanto que hablar, hay tanto que decir, sabemos que hay muchas personas pues que están muy pendientes, sé que hay muchas personas pues que hoy han quedado impresionados, pero Pame, ¿quién es, cómo se definiría Pamela? ¿Cómo te podrías presentar a las personas? ¿Cómo podrías decir, pues esta soy yo? Así como para hacerlo un poco más resumido, porque esa es una pregunta muy filosófica y creo que podríamos hablar mucho tiempo sobre eso. Pero si tuviera que explicárselo a alguien, pues A decirles que una persona neurotípica. sí, Vámonos con los neurotípicos porque a veces los neurotípicos somos tan difíciles, ¿verdad, Pamela? A veces los neurotípicos somos tan complejos y los neurotípicos nos jactamos de decir, no, es que las personas dentro del espectro, es que el mundo del autismo y, y hay están las personas dentro del espectro que dicen, es que los neurotípicos son tan complejos. sí, de hecho estaba leyendo un artículo sobre eso que hablaba de cómo muchas veces los neurotípicos también tienen problemas de empatía hacia nosotros, que no comprenden a muchas cuestiones. Pero pues si tuviera que presentarme, pues decir que soy una persona, no voy a decir normal porque normal nadie es, No existe. pero una persona que como todos está tratando de buscar su lugar en el mundo, de saber quién es realmente o qué desea hacer. Am, que me gusta mucho el arte, todo lo que tenga que ver con el arte, poesía, música, pintura, todo lo relacionado, incluso al teatro. Ahora me he incursionado un poco en el área audiovisual. Y que pues que a veces sí puede ser que parezcamos un poquito complicados, pero no es que, en mi caso, lo digo de manera personal, no es que no quiera socializar, sino que a veces es un poquito más difícil y que quizás sean un poquito más tolerantes en ese aspecto con nosotros, con los niños sobre todo. Y pues nada, eso, que como todos estamos tratando de buscar un espacio, de ser incluidos sobre todo dentro de la sociedad y que si nos dan la oportunidad, pues podemos llegar a ser mucho más. Así es. A ver, Pame, y ya que está tan de moda a nivel mundial, ya que se habla tanto, y sí tocaste el tema de, recuerdo bien esa vez que me dijiste de esa muchacha, eso fue hace 4 semanas cuando inició la pandemia aquí en el país. Sí recuerdo que me dijiste, Irma se enteró, sí, sí, qué terrible, qué difícil para la familia. El llegar a pensar, si esto me va a dar, mejor no me da y me voy. Me imagino que fue un temor tan grande que pudo haber sentido esta chica, que eso fue lo que la orilló a tomar una decisión tan drástica. Pero ¿cómo, cómo Pamela está llevando la cuarentena? ¿Cómo Pamela está llevando el aislamiento social que, que hablábamos? No es que las personas dentro del espectro no quieren tener amigos. Por supuesto que quieren tener amigos, o me equivoco. Por supuesto que sí gustan por ir a una reunión,
porque sean invitados a un cumpleaños, porque sean pues tomados en cuenta. ¿Cómo Pamela está llevando la cuarentena y el aislamiento social? Ah, creo que, bueno, por mi parte tuve mucha suerte de poder, no digo que escapar, pero sí logramos salir antes de que todo empezara de San Pedro Sula. Y estamos en otra casa que tenemos en Copán. Y pues la casa es un poquito más alejada y hay muchos árboles y cuestiones así, entonces me siento mucho más cómoda estando aquí que en la casa de San Pedro, porque vivir en la ciudad es un poco complicado por el ruido, el tráfico, la gente y todo. Pero ya en el contexto de lo que está sucediendo, la cuarentena y todo eso, pues yo siento que lo estoy llevando bastante bien. Em, Pues estoy con mis papás y mis sobrinos, que son los que más me preocupan de entre toda la familia, porque mis otros hermanos pues están jóvenes, están saludables y todo. Entonces me siento tranquila por esa parte, me siento mucho más segura aquí donde estamos, porque prácticamente no hay casos. Y creo que lo que sí me preocupa y al inicio fue muy difícil para mí es que parte de esa hiperempatía hace que me sienta muy mal por lo que está sucediendo y por las personas que están falleciendo y que están dando pues, por este momento tan difícil que se han contagiado de coronavirus en nuestro país y en todo el mundo. Y como suele suceder para muchos de nosotros, en mi caso, al inicio sí me obsesioné un poco con leer todo lo que pude acerca del coronavirus. Comencé a leer una revista que se llama la revista Nature, que está en inglés, pero tiene datos muy interesantes. Y comencé a leer artículo tras artículo y todo lo que encontraba, tratando de buscar la información verídica, claro. Pero sí, hace poco tuve que tomar la determinación de dejar de leer noticias acerca de lo que está sucediendo, porque sí me estaba afectando bastante, estaba teniendo problemas para dormir y me estaba poniendo muy ansiosa. Y pues hasta hoy ya no busco noticias, únicamente pues las que pasan a veces, que quizá yo estoy en la sala con mi familia y ya eso es lo único que hago para tratar de mantenerme un poquito más calmada. Muy bien. Pame, yo sé que hay mucho que decir, yo sé que hay tantas cosas que me decías al inicio, Irma, pero es que estoy nerviosa. ¿Y que te dije yo? Pues sí, al inicio pasa, pero luego si vistes, se fue como dando todo, ¿verdad? Sí, Pame, yo quisiera, si tienes pues algún mensaje para las familias, si tienes algún mensaje para esa mamá, para esa abuela, para ese tío, para esos hermanos, para la tía, para esas personas pues que están de cerca con nuestra población, ¿qué, qué cosa te gustaría decirles para, no sé, qué cosa te gustaría pues invitarlos o decirles? Eh, bueno, sobre todo, y a volver a repetir que hacemos a nuestros niños y jóvenes como son, y que tratemos de acompañarlos a que puedan ser la mejor versión de sí mismos. Pero también a los padres que observen a sus hijos, que traten de preguntarles cómo se sienten o cómo están pasando su día, cómo les va en la escuela, porque, bueno, usted sabe que muchos niños con autismo sufren de bullying. A mí también me tocó pasarlo en la escuela. Y en la cuestión de observar también, porque muchas veces
esa falta de comunicación hace que no le digamos a nuestros papás muchas cosas que suceden. Al menos en mi caso, creo que mi mamá se vino a enterar de muchas cosas hasta que yo se las conté ya estando grande, y que ella me dijo que pues que sí, que por qué no se lo había dicho antes, pero antes quizás yo no sabía cómo decirlo, verbalizarlo. También que acompañen a sus hijos, que traten de saber siempre um, cómo se sienten, con quién están, etcétera, etcétera. Tratar no de vigilarlos, o de ser como muy sobreprotectora, pero sí que ellos se den cuenta que ustedes realmente se interesan por ellos. Creo que realmente me dijo con una muy buena familia. No somos perfectos, desde luego, pero creo que en ese aspecto mi mamá sí se preocupaba mucho por nosotros. Creo que el problema se dio más que todo con los médicos, porque cuando ella iba al médico y le decía al doctor que, por ejemplo, en mi caso, estaba empezando a caminar a pesar de que ya había cumplido el año, o que le mencionaba que no gateaba, porque yo nunca gateé, sino que y me sentaba en el suelo y así caminaba. Caminé muy tarde, entonces todas esas cuestiones mi mamá se las preguntaba, le decía al doctor, y el doctor pues le decía, no se preocupe, eso es normal, no pasa nada. Gracias a Dios ahora están mejor capacitados, pero creo que es ese que si sienten que el médico no les está prestando suficiente interés a las interrogantes que ustedes quieren, que busquen una segunda, una tercera, una cuarta opción, y que no se rindan para tratar pues de buscar una ayuda para sus hijos. Y también otro aspecto que a veces es un poquito controversial, incluso en la parte terapéutica, es que muchas veces los papás cometen el error de tratar de eliminar las estereotipos de los niños. Creo que a veces hay que ser un poco más flexible, porque algunas de esas estereotipias nos sirven también para poder llevar el día a día y pues tratar de relajarnos. Y creo que si no son disruptivas o son violentas hacia sí mismos, hacia los otros, pues creo que deberían de ser un poco más flexibles al respecto. Y pues acompañarles siempre, apoyarles siempre, aunque tengan 5, 10, 15, 30, 40 años, estar siempre al lado de ellos. Gracias, Pame. Me encanta que hayas tocado el tema de la eliminación de las estereotipias, porque es una pregunta tan frecuente, es una pregunta que siempre a veces nos hacen, o no sé si te preguntaron en alguna ocasión alguna mamá si tenías estereotipias y cómo las dejaste de hacer o cómo se te las quitaron. Muchas veces hay familia o familiares que nos dicen, es que yo quiero que deje de saltar, es que yo quiero que ya deje de saltar, pero ¿qué pasa, Pame, si yo te digo, Pamela, no quiero que te balancees más? Yo sé que parte es que a veces te da por hacer eso. ¿Qué pasa si dejas de hacer el balanceo? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? Y quiero que lo digas porque hay muchas familias que desearían tener la abolición de las estereotipias, que quisieran que no hubieran más estereotipias y que se acabaran todas esas estereotipias y que decirles, esas estereotipias, esos aleteos, esas caminadas de puntitas, esos saltos, esos movimientos, ese balanceo, a eso nos referimos con esas estereotipias. Pame, ¿qué pasa si nosotros, los neurotípicos o las familias, no queremos que sigan haciendo más estereotipias? ¿Qué es lo que pasa si yo te digo, Pamela, ya no te balanceas más o deja de caminar?
no quiero que camines más, sentate, por favor, que me vas a gastar el piso, sentate, no camines. ¿Qué pasa? Le voy a contar que, bueno, cuando estuve en terapia hace unos años, era la primera vez, pero fue una de las primeras. Había una psicóloga que también quiero mucho, que me decía mucho que dejara de mover la pierna y yo intentaba con todas mis fuerzas porque esa es una de las que tengo más marcadas, por decirlo así, y que muchos neurotípicos lo hacen también. Solo que en mi caso a veces se puede tornar bastante como distractivo para otros. Y pues ella a veces me decía que me relajara, que no moviera la pierna y yo trataba de como de esforzarme, pero era tanto el esfuerzo que yo ponía por no mover la pierna que prácticamente yo ya no le escuchaba nada de lo que ella decía y me empezaba a poner muy ansiosa. Entonces eso sucede muchas veces, que cuando intentan quitarnos los estereotipos, eh, la ansiedad va aumentando y si acaso se llegar a un punto en que se puede tornar puede incluso crear una crisis. Por eso le decía lo de tratar de ser un poquito más flexibles o tratar de que el niño adopte otras estereotipias en caso de que fuesen dañinas hacia ellos o hacia los otros. Tratar de buscarles como una alternativa, pero sí creo que son muy importantes. Y muchas veces se tratan de eliminar incluso aunque no sean disruptivos, porque, ay, ¿qué van a decir si miran a mi niño moviendo la mano así? Yo creo que como sociedad hay que empezar a quitarnos también eso de la mente, o sea, de que por eso van a decir, ay, es que ese niño tiene algo malo, y tratar de concientizar más a las personas, ser un poco más inclusivos también. Excelente, Pame. Muy bien. Y quiero pues que se queden con eso. Parte de las estereotipias es parte de la autenticidad de sus hijos, de sus sobrinos, de mis ahijados, de, de, de cada una de las personas dentro del espectro. Esas estereotipias es como esa marca muy personal. Parte de esas estereotipias, como bien decía Pamela, es el hecho de liberar tensión, de liberar, estoy alegre y empiezo a hacer ese movimiento porque estoy tan contento que necesito saltar. Pero igual, y nosotros decimos, mi amor, pero si está contento, sonría, pero sonríe y sigue saltando, pero sonríe y sigue agitando las manos o los brazos. Pero realmente es el hecho de que comprendamos que es parte de su esencia. Como bien decía Pamela, y hay estereotipias socialmente aceptadas. El hecho de estar en el banco y empezar a agitar el pie es una estereotipia socialmente aceptada. El hecho de que vamos por la calle y nos sentimos nerviosos y nos empezamos a rascar la nariz es una estereotipia socialmente aceptada. Entonces, o vamos por la calle y encontramos un grupo de personas y nos sentimos como temerosos o cohibidos, no nos pica la cabeza, pero nos rascamos la cabeza. Son estereotipias socialmente aceptadas que nosotros mismos muchas veces las llevamos en nuestro diario vivir, solamente que muchas pasan desapercibidas y al momento de pasar desapercibidas es cuando decimos son socialmente aceptadas. Entonces, sí me gustó mucho, Pame, el hecho de que dijeras parte de la esencia es ese salto, es saltar, parte de la esencia es el hecho de agitar o rebotar y rebotar y saltar y saltar y saltar. Es parte de esa esencia. Quiero decirles pues de que esto pues no hubiera sido posible por el apoyo logístico de Ana Gabriela que hizo el contacto de enlazarnos de punta de norte a occidente
a centro sur del país, pero gracias, créanme que ello se hace porque muchas veces como profesionales nosotros podemos decir una serie de situaciones, pero quisimos que en este caso lo escucharan de viva voz. Quisimos que en este caso supieran pues cómo siente una persona con autismo real. No nosotros ser los traductores de, sino que siendo nuestra querida Pamela que lo dijera y que Pamela, tienes una gran responsabilidad porque no solamente está hablando por Pamela, no solamente estás hablando por vos, sino que sé que en todos estos días estuviste analizando y quisiste hablar también por aquellos jóvenes que están en ese proceso de adquisición de lenguaje, que se mal llama no verbales, sino, como bien dijiste, están en ese proceso de adquisición de lenguaje que sabemos que hay hitos del desarrollo, pero cuando hablamos de TEA, los hitos del desarrollo se van de acuerdo a cada persona. Entonces, sí, sé que fue una gran responsabilidad, Pame, el hecho pues de que sé que hablaste también por muchas personas, no solamente hablaste por ti misma, sino que la gran responsabilidad de hablar por aquellos chicos que en este momento no hay voz, pero sí hay una mirada. No hay voz, pero sí están los gestos, sí están esa mirada que nos va a decir, hoy sí voy a trabajar, o hoy no voy a trabajar y no me presionen porque no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, familias, quiero pues dejarles esto en su vida, en su corazón, el hecho de que las personas con TEA no solamente son soliloquios, no solamente en algunos casos verborreicos o en algunos casos que van a hablar solamente su tema de interés, como en el caso de Pamela, que cuando en una ocasión andábamos por el centro y pasamos por una iglesia y me dijo, este es un arte gótico. Y yo, en mi cabeza, esto no existe, el arte gótico no existe. Pero investigando, sí, tenía razón, sí tenía razón. Obviamente, yo en mi cabecita tan pequeña, ¿verdad? Tan cerrada. Obvio, Pamela ya había investigado de manera autodidacta. Por supuesto que sí. Yo solamente a lo que miro, pero estaba hablando con una persona especialista en el arte. Y eso fue. Quiero decirles que muchos de sus hijos, sus sobrinos, sus ahijados, sus nietos, son especialistas en muchas áreas. Y tal cual, quiero que como Pamela hizo énfasis en el respeto a la individualidad como persona, como respeto a la neurodiversidad. Cuando, miren, es que decirles de que Pamela es mucho, es tanto que decir. Cuando en una ocasión hablábamos de la famosa pieza de rompecabezas y Pamela me dijo, no somos una pieza, somos más que eso. Y luego que se habla siempre del color azul y me dijo, no, porque nos están encasillando y no es así. La neurodiversidad es llena de colores. La neurodiversidad es y nos abrió el mundo al infinito. Pame, si nos explicas acerca de ese infinito de colores,
acerca de por qué no la pieza azul tan remarcada, aquella pieza de rompecabezas, y decir, ¿por qué solo el color azul, azul bandera? ¿Por qué no incluir, cuando ya incluimos las diferentes tonalidades de azul, ya me dijiste sí, así sí? ¿Por qué, Pame? Bueno, pensé que en parte es porque se ha vuelto como un símbolo muy característico y sí entiendo desde qué punto lo ven los neurotípicos, pero siento que ahora que se ha hecho la transición a hablar de un espectro, se ha vuelto como algo más amplio y se ha como tratado de cambiar ese símbolo por el símbolo precisamente del infinito, porque pues tratamos o se trata de resaltar en la comunidad que todos somos infinitamente diferentes, y lo que mencionan muchos también, ¿no? Que si conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo, porque todos somos diferentes. Y lo del color quizás por lo mismo también, porque es un espectro y va a haber muchas situaciones en las que algunos días quizás vamos a estar un poco más alegres y nos sintamos un poco más identificados con el color, qué sé yo, amarillo. A mí no me gusta el amarillo, pero como ejemplo nada más. Pero va a haber otros días en que quizás estemos un poquito más ansiosos y nos vayamos quizás a un anaranjado, o estemos un poquito enojados y nos vayamos a un rojo, o estemos quizás un poco tristes y nos vayamos a un azul, o que quizás no querramos hablar con nadie y estemos en un negro. Otro día vamos a estar calmos y estemos en un blanco. Entonces cada color tiene su significado y nunca somos 100% azules, siempre estamos en diferentes estados de ánimo. Y así como somos infinitamente diferentes, también nuestras emociones son diferentes entre todos. Excelente. Como les digo, no es lo mismo que lo digamos cualquiera de nosotros como profesionales, sino escucharlo de viva voz. Decir a aquellas personas que nos están viendo y que dicen, sí, yo tuve un compañero con autismo, pero fue, como dijo Pamela, un compañero. Y es ahí donde se empiezan a crear un montón de mitos acerca de las personas con autismo, y eso es lo que hemos querido pues tocar el día de hoy. Eso es lo que hemos querido, el hecho pues de como decían algunos de los comentarios, Pamela, nos decían, es esperanzador saber, pero también el hecho pues de que, si bien es cierto, es esperanzador verte y que te expreses pues de la manera más natural, de que estés sacando tu segunda carrera universitaria, pero más que esperanzador, decirles también pues de que hay retos, decirles también de que las personas que se habla mucho de esos niveles, que realmente hablar de trastorno del espectro es, como bien decía Pamela, es infinitamente, y voy a decirlo y voy a agregarlo, infinitamente neurodiverso. Yo le voy a poner ese toque, infinitamente neurodiverso. Decirles pues de que esta neurodiversidad es tan amplia, esta neurodiversidad, y vamos a caer nuevamente en respetar, vamos a llegar al mismo punto en de respetar la individualidad de cada ser humano. Decir de que ante cualquier diagnóstico somos personas, ante cualquier diagnóstico somos seres pensantes, somos seres también con alma y corazón,
Entonces, si cerramos con eso, Pame, en hacer nuevamente esa invitación a, a la neurodiversidad y al respeto de la misma. Y decir que eso comienza desde el hogar. Eso comienza definitivamente desde el hogar. El respeto a la neurodiversidad comienza desde casa y de ahí nosotros vamos abriendo camino. Pues sí, invitados precisamente a que independientemente si sus hijos tienen autismo o tienen TDA o cualquier otra situación, que como sociedad tratemos de incluirlos y de acompañarles, de ayudarles. Yo realmente creo que si, independientemente del diagnóstico que uno tenga, si un niño está teniendo problemas en la escuela o en su casa, hay que tratar de buscar la mejor manera de ayudarlo para que pueda crecer de forma sana. Y como sociedad creo que también es nuestra responsabilidad que nuestros niños y jóvenes pues realmente se conviertan en personas. um, Desafortunadamente como sociedad esperamos que siempre sean productivos monetariamente, pero las personas pueden ser productivas de muchas formas. Entonces tratar de crear más espacios donde puedan ser incluidos, independientemente de, de su nivel de desarrollo o cualquier otra cosa. Todos podemos hacer diferentes cosas. Así es. Y como bien decía Pamela, la productividad no solamente es lo económico, no solamente es velar porque se agencie un ingreso, sino que también recalcamos en lo que siempre hemos dicho. La productividad también está en casa, colaborando con los quehaceres del hogar, de acuerdo a sus habilidades, y partiendo de eso vamos a incrementar las mismas. Y es ahí donde también se puede ser productivo. Decirles, Pamela, te agradezco decir sí a este reto, te agradezco el hecho de que en ningún momento titubeaste, se te hizo la invitación y dijiste, ok, lancémonos. En ningún momento se te hizo la invitación y dijiste sí, ok. Y nosotros, bien, no fue tan difícil. Gracias, gracias Pamela. Gracias porque, como te decía y te reitero, sé que no solamente se habló por Pamela, sino que también se habló por muchas personas dentro del espectro. Sé que para muchos hay un sentir y confiemos de que se haya transmitido el mismo a todas las personas pues que estuvieron viéndonos esta noche. Gracias, gracias por tomarse su tiempo, gracias por no solamente conocer de Pamela, si bien sí conocimos a Pamela, cómo se describe como una persona, y de ahí partimos. El hecho de que no solamente, como les digo, fue conocer a Pamela, sino fue escuchar de viva voz el sentir de las personas dentro del espectro. Entonces, gracias Pamela, gracias por ser parte de esto. Gracias a todas las familias que estuvieron aquí, gracias por sus comentarios, gracias por cada una de sus reacciones. Créanme que esto se hace con el fin pues de compartir, con el fin pues de hablar un poco más de lo que es el espectro. Y no sé, Pame, si quieres pues dar tus palabras. Pues agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo. Y en mi perfil tengo un cortometraje que hice que se llama Flying Penguin y está público, así que si quieren verlo, habla un poco también sobre el autismo.
Excelente. Quiero decirles pues que Pamela también está incursionando en el cortometraje. Sí, muy interesante. Aparte, cada uno pues tenemos nuestros intereses. Para algunas personas pues son los dálmatas, para otros los osos, para otros los pingüinos, para otros los pandas. Y así vamos como parte de esa neurodiversidad. Gracias a todos. Gracias por decir presente. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en lo que es el espectro. Muchas gracias y feliz día.